No, no, sigue hablando, Álvaro. Es que han empezado a grabar la Ah, vale, reunión. vale. Es que veía ahí grabación. Pues nada, eso yo ya te digo, pues aprender a ver de qué manera puedo aportar yo eh, a esta algarvía nuestra, esta algarvía en transición, pues entender la gobernanza de este tipo de organizaciones, ¿verdad? Que son muy especiales, muy particulares, pero siguen teniendo, bueno, pues una necesidad de gobernanza y de política a la hora de desarrollar de desarrollar bueno, lo que sean los objetivos nuestros, vaya, ¿Vale? Muchas gracias. gracias a ti. ¿Alguien más? A mí me gustaría escuchar a Miriam y Esperanza, que son las que más entienden de sociocracia dentro de nuestra organización. Vale, solo os voy a plantear un reto. Formular vuestras expectativas como una pregunta que de alguna manera creéis que pueda estar embarazada de la respuesta. Es decir, ¿qué pregunta nos debemos hacer para que si obtenemos la respuesta, no porque yo tenga la respuesta como facilitador, sino si somos capaces de responderla entre todas las personas, os lleváis ya como ese beneficio de la participación de hoy. ¿Me explico? O sea, formularlo como una pregunta. Una pregunta puede ser un dilema, un reto, un desafío, una duda, un querer reafirmarse en algo. Y yo tengo una pregunta. ¿Cómo organizamos la toma de decisiones sin devaluar la misión y visión de la organización? ¿Vale? Repite, por favor. Sí, ¿cómo organizamos o cómo diseñamos la toma de decisiones sin devaluar o sin que se devalúe la misión y visión de la organización o del movimiento? Es muy interesante porque estás dando por hecho que la organización de la toma de decisiones puede devaluar la misión. Bueno, ajá. Sí, bueno, eso lo he visto en movimientos asamblearios, que muchas veces lo que se decide en una asamblea, en la siguiente, o se hacen muchas asambleas seguidas, de que manera que no todo el mundo pueda acudir, y una camarilla cambia totalmente la visión del proyecto. Vale. Sí, sí, sí. Te estaba provocando. Además, según ahora lo has explicado, me está viniendo también muchos ejemplos. Muy bien. Vale. No sé si Miriam, Esperanza o alguien más, ¿eh? ¿Queréis también decir algo? Sí, sí, bueno, sí. Yo, bueno, la pregunta que me viene es, ¿cómo ayudar? Porque, bueno, está muy interesante lo que tú has dicho de la mayoría y de la energía que se necesita para un cambio. Y la idea o la pregunta que me queda es, ¿cómo ayudar a que esta energía se pone bastante fuerte para en la asociación poder ir hasta un cambio de sociocracia? Uh-huh. Vale. Sería algo así que cómo estimular esa energía, ¿no? De la Sí, que antes hablaba. Vale. eso es. Gracias. Vale. Muy bien. Hola, yo haría otra pregunta. Vamos a ver, tenemos ya una asociación, también hablo de Algavía, una asociación de muchos socios, o muchos socios o muchos usuarios más bien. Entonces, ¿cuántos grupos de decisión como máximo para que como la toma de decisiones sean efectivas? ¿Se puede decir que un máximo de 5 grupos? ¿Hay un número de grupos para que las decisiones vayan de abajo a arriba y de arriba a abajo para que todos los grupos de interés participen? No sé si... Interesante. Muy bien. Vale. Muy bien. Bueno, como veis, ya tenemos unos cuantos participantes que están siendo muy activos y con bastante rapidez son capaces de identificar
una pregunta que, si es contestada, satisface una parte de su interés de por qué está aquí. El resto de personas, no tiene por qué ser una pregunta, ¿eh? Alguien, si le cuesta formularlo como una pregunta, puede ser una expectativa. ¿Alguien más quiere decir algo? Un poco de lo que espera de hoy. Manuel. Sí, yo quiero tomar la palabra para comentar de que verdaderamente yo participo en un foro de WhatsApp en tema del olivar para plantear los problemas que tiene actualmente el olivar, que no es rentable en zonas de montaña, y el olivar tradicional, Solite se llama, esta nueva asociación. Y entonces observo que hay miles, todos en el chat, pues hay una participación impresionante. Pero, ¿qué ocurre? Que verdaderamente, incluso yo he invitado a algunas personas y observo de que no hay conciencia de que la clave principal es que aquello que necesitamos cambiar, si no tomamos conciencia de cómo funciona, si no distinguimos a aquellas personas que verdaderamente, porque claro, en una organización, en una cooperativa concretamente, si hay grupos que pasan de todo, que no les interesa nada, solamente criticar, en los bares se critica mucho, etc. Luego hay otras personas que podríamos tener, porque hemos estudiado y hemos asistido ya a muchas reuniones, facilitar propuestas que ayuden de verdad a profundizar qué es lo que necesitamos cambiar. Primero, tomar conciencia de cómo funciona la organización. Segundo, qué personas y qué procesos pueden favorecer esos cambios. Entonces, yo creo que estos son qué necesidades hay de cambio, etcétera. Falta una toma de conciencia y verdaderamente se gasta mucha energía en crítica, etcétera, que muchas veces está en contradicción unas con otras. Aquí hay un problema que verdaderamente vivimos en un mundo que no hay un espíritu de crear comunidad, no hay un espíritu de cooperación. Entonces, esto es el gran obstáculo. Y claro, si estamos, digamos, mediados por el Estado, las corporaciones, etcétera, y no somos capaces de crear otra cultura que sustituya a esta, que son las culturas regenerativas, donde la gente se implica, toma conciencia, etcétera, pues entonces vamos a estar siempre igual, porque es que no vamos a aprender a comunicarnos para plantear esos cambios. Esa es la idea que propongo. Vale, muchas gracias, Manuel. Me gusta mucho cuando traes un nivel de conciencia como más amplio. El otro día también lo hiciste, y nos ayudas un poco a recordar también como la estructura social en la que vivimos, ¿no? Pero también te recuerdo que voy a intentar, sobre todo yo, centrarme más en sistemas algo más cerrados desde el punto de vista, son sistemas abiertos desde el paradigma desde el que trabajamos, pero cerrados en cuanto a que vamos a hablar de movimientos sociales, organizaciones, entidades, pueden ser sociales, pueden ser empresas, pueden ser cooperativas. Por lo tanto, yo voy a intentar, en vez de hacer un debate o reflexión sobre las estructuras sociales, a pesar del ejemplo que antes he puesto de un proceso de independencia, sobre todo me voy a centrar más en lo organizacional, porque es un poco también lo que me han pedido. Pero muchas gracias, Manuel. No sé si alguien más quiere decir algo o ya me lanzo. Yo te podría comentar, os podrías comentar a todos. Yo he estado en 2 asociaciones y dura poquísimo. ¿Cuál es uno de los motivos? Que no se hacían reuniones. Ahí el presidente casi deshacía. La directiva no se reunía, entonces yo decía que por qué. Y la razón que me daba, que es que no acudían. No veo yo ese el motivo, porque según los estatutos tienen obligación de ir a las reuniones. Y además son sitios que son voluntarios, que no que tú estés cobrando, sino son sitios voluntarios, son asociaciones de vecinos. Entonces, en la última me lleva 4 años porque no teníamos local, todo lo hacía yo en mi casa, y cuando salió el local, empezaron que no, digo, ya es hora de que se haga reuniones. No, que es que la gente no viene, ahora no, más adelante, cuando ya esto, cuando lo otro. Yo así no puedo trabajar. Aquí tiene que haber una organización para poder llevar las cosas para adelante, entonces pues me he ido también otra vez. Por eso sigo.
digamos, participando en muchos sitios, pero como ciudadano, que no esté solamente el sitio donde participo. Y mi pregunta por lo mejor sería, ¿esto dónde me lleva? La respuesta quizás sería, bueno, pues quizás a conocerme a mí mismo y conocer a otras personas con otras ideas, con otras mentes, personas que quizás o seguramente están cualificados de lo que se va a hablar, y entonces se trata de aprender. En grandes rasgos una cosa así, es lo que yo diría. Bueno, interesante, ¿vale? Ander, ¿sí? solo presentarme, que antes me llamabas y tenía un problema con el ordenador. Soy Pedro Feria, pertenezco a EMA RTV, la entidad que organiza el curso, para que no te veas que estás solo y desasistido. Normalmente el coordinador de este curso, Guillermo, es la persona que está bueno, pues, pendiente de todas y cada una de las sesiones que se producen en estos talleres. Cualquier duda que tengáis sobre el contenido del taller, no solo de este que concluye hoy precisamente, sino de todo el proyecto que venimos desarrollando, algunas de vosotras ya habéis estado en algunos de los módulos que hemos ido organizando desde hace ya meses, en otras sesiones relacionadas con el ecofeminismo o con la comunicación también, la parte de comunicación desde las asociaciones, etcétera. Y este módulo en concreto es de cultura de organización. Y bueno, no sé si me recuerda, yo estuve con vosotros Sí. en Osuna, Sí. en el encuentro TIL. Entonces, bueno, mis expectativas, por decirlo también, puesto que no solamente es que Guillermo me haya dicho, no te importa estar aquí, que hoy está en Milán y no le iba a dar tiempo, es seguir avanzando en toda esta cultura que estamos aprendiendo y que ahora, en concreto, en el mes de noviembre, final de noviembre, diciembre, ya va tomando fuerza en nuestra organización y hay bastantes expectativas puestas dentro de todos los compañeros y compañeras. Y he aprovechado a hablar por lo que decía José Manuel de que no hay reuniones. La primera norma que hemos implantado en la casa es hacer reuniones todas las semanas grupales de toda la organización. Había dudas sobre si el lunes es el mejor día bueno, por lo que viene uno del fin de semana, ¿verdad? Con aire de a lo mejor que influyen, ¿no? De cómo te ha ido el fin de semana, pero finalmente se han puesto el lunes para encauzar la semana, y si hay que hacer otra será el viernes, ya con una cerveza o un refresco, para evaluar los objetivos planteados en ese lunes de manera grupal. Así que os animo a disfrutar de la charla de Ander, y nada, aquí estamos si tenéis cualquier otra cuestión pendiente de intendencia. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Llegado a este punto, más de una persona igual nota cierta inquietud, ¿no? De cuánto tiempo estamos invirtiendo en generar el contexto. Bueno, las personas que ya me conocéis sabéis que le doy mucha importancia a esto. Es decir, si estamos hablando todo el rato de participación genuina, si estamos hablando de modelos de gobernanza en donde nos basamos mucho en la igualdad y que todas las personas tienen derecho, incluso obligación, a contribuir a esa pertenencia y a esa construcción comunitaria. ¿Qué menos que escucharos y co-crear este espacio? Porque a mí me resulta relativamente fácil decidir unilateralmente qué contenidos voy a abordar, y simplemente estáis ahí escuchando o haciendo otra tarea, y yo me quedo tan feliz porque qué bien me ha salido la exposición. Por lo tanto, si bien esto está muy relacionado con lo que trabajamos en el módulo anterior, os recuerdo la importancia de generar contexto y co-crear. Fijaros que toda herramienta de gestión y toda herramienta de participación, toda tecnología social, tiene adherencias ideológicas. Es decir, dicho de otra manera, todo lo que yo hago para provocar este diálogo tiene consecuencias y se basa en un paradigma de modelo de sociedad, de modelo de organización, de modelo de convivencia que yo tengo. Claro, ¿cuál es el problema? Que a veces actuamos de manera inconsciente o incluso a veces actuamos de manera incoherente. Yo puedo creer en la autonomía de las personas y, sin embargo, no me doy cuenta que por mi forma de relacionarme, de liderar, de organizar, de coordinar, si imaginaos yo tengo ese rol, esa función en un sistema, pues tiendo al autoritarismo. Y yo me digo a mí mismo, no, si lo importante es
que todas las personas de manera autónoma coparticipen en el proyecto, me baso en el liderazgo compartido, ya, pero luego no me doy cuenta y tengo automatismos. Desde este punto de vista, y luego os voy a poner las referencias en el chat de las diferentes cosas que voy a ir diciendo para que podáis investigar, es muy importante tener conciencia de vuestros propios niveles de conciencia de cómo miráis el mundo. A esto os puede ayudar mucho Spiral Dynamics, dinámicas en espiral de Graves, luego os pongo la referencia. Es un modelo que ya lleva unas décadas, que yo personalmente lo trabajo mucho y me ayuda muchísimo a entender a los demás en qué nivel de conciencia están y dónde estoy yo también. No es un sistema evolutivo en donde... Sí es evolutivo, pero no hay que mirarlo como, ese tiene un nivel de conciencia más bajo que el mío y entonces desde esa superioridad moral yo me relaciono con él. No, es para entender que a veces instintivamente o por niveles de conciencia podemos actuar de una manera o de otra. Luego os pongo la referencia en el chat. Otra clave que decía Pedro, ¿no? Es que ahora hemos decidido reunirnos y alguien dirá, pues ¿qué hacíais hasta ahora? Bueno, fijaros qué dilema. Vivimos en una sociedad en donde todos los modelos de desarrollo organizativo están basados en la orientación a la tarea. Quizás hemos superado el famoso modelo tayloriano de hace 100 años, que consistía, esto es algo que hemos estudiado en economía, que consistía básicamente en especializarse en la tarea y, como si fuéramos partes de una máquina, íbamos contribuyendo y aportando valor a esa cadena de valor, ¿no? Esto se ha quedado caduco hace tiempo. Y se supone que luego hemos ido transitando hacia otros modelos mucho más integradores. Gestión por procesos, dirección por valores. Hemos intentado, ¿no? Modelos autogestionados, sociocracia. O sea, hemos intentado como evolucionar. Por ejemplo, la sociocracia es algo fundamentado hace 40 años más o menos, basado en enfoque sistémica, cosas más antiguas, pero fijaros, ya llevamos 40 años mínimo con un modelo que ahora hay personas que estamos defendiendo con bastante fuerza. Ahora, cuidado, porque a veces en esas adherencias ideológicas queremos hacerlo tan bien, ¿no?, que se nos olvida lo más esencial. Por ejemplo, yo os voy a poner un ejemplo de mala gestión como padre. Yo tengo 2 hijos y una hija, y entonces creía tanto en estas cosas que yo les eduqué mucho en la autonomía, en la libertad, en el pensamiento crítico, hasta que luego me fui dando cuenta que según iban creciendo, el modelo de la sociedad no estaba alineado a mi modelo mental. Por lo tanto, el problema lo tenía yo. Entonces, ¿cómo combinar el modelo de sociedad o de organización que yo aspiro con también el que está impuesto en la sociedad? Y esto es un equilibrio difícil, ¿no? Antes Manuel también lo decía. Claro, vivimos en unos órganos de poder pues que nos subyugan igual la capacidad de participación. Ya, pero estas también son las reglas del juego. Es como cuando mis hijos se quejaban de un profesor y yo pensaba entre mí, qué bien, porque el día de mañana cuando estés trabajando en algún lugar es posible que te encuentres con una persona pues que no te gusta su planteamiento, que te impone cosas. Bueno, ¿y acaso no estamos rodeados de personas así? En la comunidad de vecinos, un compañero de trabajo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, mucho cuidado porque igual se nos olvidan cosas muy básicas y muy esenciales y como decía Gurdjieff, el líder lo hace también el grupo, el equipo. ¿Qué significa eso? Que si yo pretendo liderar, coliderar un espacio, porque me toca igual un rol más de dinamizador a mí, o de facilitador, o de coordinador, tengo que escuchar también qué necesita el equipo. Porque igual resulta que yo trabajo desde la capacidad autónoma
pero es que hay personas en el equipo que quieren que les diga lo que tienen que hacer. Y entonces ahí entramos en una negociación. Y luego, trayendo un poco el ejemplo que decía Pedro, puede parecer muy básico, pero ¿cuál es el nivel de reuniones que tenemos formales? Y alguien dirá, ¿pero para qué tantas reuniones? Esto es una pérdida de tiempo, o es una falsa participación, porque en las reuniones siempre participan los mismos y los otros se callan, no hay confianza suficiente para hablar, las dinamiza el responsable, por lo tanto se convierten en reuniones informativas, no generativas. Bueno, aquí se abre todo un debate, pero mínimo vamos a plantearnos las cosas más básicas. ¿Qué nivel de reuniones tenemos? Por ejemplo, el otro día lo hablamos, ¿no? ¿Qué nivel de información estoy poniendo a disposición del sistema para que realmente sea autogestionado? Es una pregunta muy básica, una pregunta que vamos a trabajar hoy también. ¿Cuáles son las reglas de toma de decisiones de nuestro sistema? ¿Cómo tomamos las decisiones? Porque si os dais cuenta, las organizaciones no se paran a pensar esto. No paran a pensarse, oye, ¿cómo tomamos las decisiones? Sí, tenemos algunos estatutos, tenemos algunas reglas de cómo funcionamos, pero no nos paramos a pensar cuando tomamos decisiones a nivel más micro. ¿Quién decide el orden del día? ¿Cómo se acaba tomando la decisión de si se aprueba un proyecto, se hace un proyecto y no otro? ¿Cómo se incorporan otras voces que no están en ese sistema? Bueno, humildemente os voy a dar algunas claves, ya os estoy dando algunas, pero os voy a dar algunas claves y luego prometo que voy a dejar que el espacio sea mucho más participativo y os pondré al menos 2 retos, ¿vale? Pero eso un poquito más adelante. Ahora, en la medida que pueda, voy a exponer algunas ideas fuerza. Cosas que sabemos también de esta parte del diseño organizativo, ¿no? Claro, ¿qué es diseño organizativo? Estamos hablando de, por ejemplo, el formato legal de donde nos estamos moviendo. Daros cuenta que somos una sociedad fuertemente positivada en el derecho. Hasta el punto que incluso el derecho tiene su propia verdad jurídica, que está muy alejada de otro tipo de verdades. Pero al final vivimos en sociedades altamente jurídicas y eso al final se positiva en unos elementos formales de organización. Entonces, a no ser que seamos un movimiento social que no nos hemos articulado organizacionalmente ni nos hemos dado de alta en ningún sitio, que hoy por hoy es muy difícil porque como al final gran parte de la actividad está sustentada con un reconocimiento público, con ese aval público, con un sistema de financiación público y si es privado incluso avalado por lo público, entonces es casi imposible hacer movimiento social si no te articulas mínimamente en una estructura jurídica, ¿no? Por lo tanto, ya aquí tenemos una primera reflexión. ¿Quiénes somos? Jurídicamente hablando, ¿quiénes somos? Y no es lo mismo ser una sociedad anónima, ser una sociedad limitada, ser una asociación con reconocimiento sin fines de lucro, ser una cooperativa, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya nos delimita mucho. Ese continente va a marcar mucho el devenir de la organización. Por eso no es un tema baladí. Lo digo porque a veces las organizaciones, las personas, tomamos decisiones casi de manera instrumental. Ah, no, mira, voy a ser una fundación o voy a dejar de ser una fundación por los requerimientos legales que eso conlleva o por la oportunidad de financiación que eso conlleva. Entonces, ahí hay la primera reflexión que tenemos que hacer. Incluso hasta cuestionarnos nuestra propia forma jurídica. Igual nos reafirmamos en ella, pero por lo menos cuestionárnosla. A mí me llama mucho la atención un ejemplo Fagor, una cooperativa muy famosa del grupo Mondragón. A mí me impactó en la anterior crisis, en el 2008-2009, cómo había gente cooperativista que salía a la calle manifestándose como los sindicatos estaban haciendo en contra de una patronal. A mí eso me impactó.
dije, qué extraño, si los propietarios, los copropietarios de la empresa sois vosotras y estáis saliendo a la calle a manifestaros en contra de la dirección, pero realmente la dirección era una dirección puesta por vosotras, porque las personas que se manifestaban no eran personas contratadas, eran cooperativistas. Entonces, ¿qué ha pasado ahí, no? Pues probablemente se formó una cooperativa, pero el sentimiento de pertenencia a la cooperativa no era tal, porque si no, no sales a manifestarte contra alguien que tú en realidad has puesto. ¿Se entiende, no? Entonces, bueno, ahí hay un debate súper interesante. ¿Dónde está el problema? ¿En la forma jurídica o que nos hemos desviado de nuestra forma jurídica? Y fijaros que, sinceramente, no soy un gran defensor de esto que estoy diciendo, en el sentido de no me interesa tanto esa verdad jurídica, pero sería muy ingenuo por mi parte pensar que eso no influye. Por lo tanto, lo primero que tenemos que preguntarnos, y antes José Manuel en su ejemplo decía, ¿no? Los estatutos lo dicen. Claro, a mí se me queda pobre apelar y defender una motivación de participación a través de unos estatutos. A mí se me queda pobre. Pero cuidado, existen unos estatutos, será por algo, y responden a algo. Y si no nos reconocemos en ellos, cambiémoslos. Por lo tanto, esta es la primera reflexión que tenemos que hacer. Ir a la base, ir a la raíz. Por otro lado, creo que tenemos que ser conscientes de que a pesar de que en los 3 anteriores módulos le he dado mucha importancia a la cultura organizativa, al cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, sabemos que el diseño organizativo es lo más parecido a los pilares de un edificio que estás construyendo. ¿Eso qué significa? Que si yo al final coloco los pilares de una manera determinada, pues mira, voy a poder construir un piso o 2 pisos con 100 metros cuadrados, 20 metros cuadrados. Eso influye muchísimo en el resto. Por lo tanto, toda propuesta de diseño organizativo, ahora ya no estoy hablando de órgano jurídico, sino el diseño organizativo. ¿Cómo nos organizamos? ¿Va a haber una gerente? ¿Va a haber una coordinadora? ¿Va a haber unidades de gestión autónomas? ¿Va a haber un equipo de coordinación? O sea, responder a la pregunta de ¿qué nivel jerárquico queremos que exista? Que alguien dirá, ya, pero es que yo no quiero niveles jerárquicos. Bueno, todo movimiento, por muy asambleario que sea, en algún momento necesita establecer algún mecanismo jerárquico de toma de decisiones, alguno. Porque si no, el liderazgo más informal es el que va a prevalecer. Que bueno, las personas que creemos mucho en los equipos autogestionados y en la democracia profunda, nos podemos sentir incluso cómodos con eso. Pero la experiencia me dice que la mayoría de las personas y los sistemas, tarde o temprano, necesitan tener claro a quién hay que mirar cuando se está tomando una decisión económica o de otro tipo. Y desde ahí tenemos que ser muy conscientes de que esto es muy relevante. Los pilares del edificio. Creo que algunas de las preguntas de las compañeras iban también en ese sentido, ¿no? Claro, ¿cómo lograr no traicionarnos en nuestro modelo ideológico de participación y gobernanza y a la vez queremos pues, que los grupos sean efectivos, ¿no? Esperanza decía, ¿y cuántos grupos para lograr que las decisiones sean efectivas, ¿no? O Iván también decía, ¿no? ¿Cómo organizar la toma de decisiones sin devaluar la misión? Mirad, yo ahí casi ya me pongo a intentar responder a Iván, ¿no? Para mí la clave tiene que ver con que los valores y principios que tenemos compiten entre sí. Creo que de esto ya os he hablado también en alguna otra ocasión. Es decir, en un momento como organización tendremos que tomar la decisión si lo importante es el proceso deliberativo, el modelo de participación, que se escuchen las voces, de todas las voces, y en otros momentos, igual donde tenemos que poner el peso, es en la sostenibilidad, por ejemplo, económica del movimiento, de la organización, en la rapidez y eficacia a la hora de tomar decisiones, y ser conscientes de que cuando adoptamos un
una gestión basada en un valor y no en otro, siempre va a haber damnificados. Pero es muy ingenuo pensar que vamos a poder todo. Es muy ingenuo. En la Fundación EDE, en la anterior crisis, ocurrió, llevábamos mucho tiempo abogando y pensando que las personas eran muy importantes sin ser una cooperativa, pero funcionamos en ese sentido muy como una cooperativa. Cuidábamos todos los puestos de trabajo, siempre había recolocaciones, pero llega un momento en el que viene una crisis tan sumamente fuerte que ese principio lo tenemos que dejar de lado. Y fue la primera vez en la que se echó a gente de la organización. Y se echó con conciencia de que no íbamos a dejar de hacer otras cosas. Y sin embargo eso, con mucho dolor, se hizo. Claro, hay gente que lo llevó muy mal. Y hay gente que incluso luego se arrepintió, porque en su momento tuvimos un proceso deliberativo de si queríamos ser una cooperativa o no, y decidimos no serlo. Y luego la gente decía, ay, si llegamos a ser una cooperativa, no me estarían echando. Bueno, eso es todo un debate, ¿no? Pero bueno, lo importante es ejemplos reales en los cuales tenemos que tomar una decisión. ¿A qué voy a ser más leal? En estos momentos de la organización, ¿a qué voy a ser más leal? ¿A este valor o a este otro valor? Incluso me parece muy sabio en una organización transitar entre un lugar y otro. Ir transitando. No cada día, pero épocas. Hay épocas en las que vamos transitando y tenemos que poner el foco y la fuerza en algo. Yo sospecho que cuando Iván lo dice, y me estoy adelantando mucho porque igual Iván no las quería decir desde ahí, pero sospecho que a Iván le está preocupando mucho no devaluar la misión, pero a la vez cómo podemos tomar decisiones y ser coherentes con nuestro modelo de gobernanza. Bueno, pues eso es un dilema. De hecho, y ya voy a ir acabando esta primera parte de exposición porque me interesa mucho que vosotras participéis y además os voy a dar un espacio en grupos reducidos, que yo creo que ahí mejora mucho la participación. Os voy a dar una clave de todo lo que estoy diciendo en relación también a la ética. Es decir, cuando hablamos de diseño organizativo, nos estamos planteando ya desde qué modelo de valores tengo que tomar la decisión de ese diseño organizativo, de la aplicación de ese diseño organizativo. Y claro, para esto nos puede ayudar a entender que también desde dónde construimos nuestra moralidad. Y claro, las organizaciones tienen, como si fueran un sujeto vivo, como si fuera un único ser, un nosotros, tienen también como inercias. Por ejemplo, hay organizaciones que les gusta tomar sus decisiones, resolver sus dilemas éticos desde la utilidad. Ya sé que la palabra utilidad en ética tiene como mala prensa. Es como, ese desde el pragmatismo hacen las cosas. Pero cuidado, no lo descartemos del todo. O sea, las consecuencias de mi decisión. O sea, soy consciente de las consecuencias de mi decisión. ¿Esto que yo voy a hacer es útil o es inútil? Por ejemplo. Pero cuidado, porque hay organizaciones y personas que lo hacen desde el deber, desde los marcos normativos. Es que esto es un deber. De hecho, el mayor marco normativo que tenemos son los derechos universales. Y desde en nombre de los derechos universales tomamos decisiones. Decisiones que incluso desde el mundo de la antropología se nos podría acusar de etnocéntricos. Por ejemplo, yo personalmente me parece abominable la ablación en niñas, por ejemplo en África. A mí me parece algo abominable. Pero claro, me estoy acercando a ese dilema ético desde un marco normativo, cultural y normativo. O sea, esto es una aberración, esto no se le debería hacer a una niña. Vale, es un ejemplo como que todos los que estamos aquí igual estaríais de acuerdo conmigo, pero cuidado que hay otros ejemplos que son más polémicos. ¿Ya? Pero fijaros que incluso, y esto viene también de la antigua Grecia, no, es que esto que vamos a hacer nos va a ayudar a ser mejores personas, mejores organizaciones. ¿No? Pues
Es como la ética de la virtud, que diría Aristóteles. La ética de la virtud. Y también me puedo aproximar desde ahí. Y luego también, ahora se ha puesto muy de moda, bueno, hay muchos filósofos, Habermas, etcétera, hay muchos filósofos que trabajan desde la deliberación, el diálogo y la deliberación. Lo importante no es el resultado, sino el proceso deliberativo. Es decir, siguiendo un poco en la línea de Iván, sería apostar claramente por garantizar la participación por encima de cualquier cosa. Entonces no importa adulterar la misión siempre y cuando el proceso deliberativo se ha hecho bien. ¿Se entiende un poco? Os he planteado 4 temas, 4 aproximaciones. La utilidad, os lo voy a poner en el chat y así vais a poder hacer un pequeño debate sobre este tema. Ahora explico mejor lo que tenéis que hacer, ¿eh? La utilidad, las consecuencias de lo que yo hago, ver la utilidad. El debo hacerlo, el marco normativo, somos así. El quiero ser, el aspiracional, quiero ser mejor organización, quiero ser mejor persona, la ética de la virtud. Y luego tendríamos el dilema basado en lo deliberativo. O sea, lo importante es el proceso y no el resultado. Os lo voy a poner en el chat para que así os resulte más fácil. ¿Qué es lo que os voy a pedir? Os voy a poner en grupos y quiero que, y no, por favor, aunque estoy igual cayendo en algo muy abstracto y teórico, quiero que lo llevéis a algo práctico, porque esto es ética práctica. Entonces quiero que os cuestionéis y que os preguntéis, yo en mi sistema, en mi organización, ¿cómo se resuelven los dilemas éticos? Desde la, y ya lo voy a colocar en el chat, desde la utilidad, o también llamado consecuencias, soy consciente de las consecuencias, desde el deber, y esto tiene que ver con el origen, siempre lo hemos hecho así, los marcos normativos, ese sería el segundo. El tercero, aspiro a ser mejor persona, organización. Y el cuarto, lo importante es el proceso deliberativo, más que el resultado. El diálogo deliberativo, os lo voy a poner aquí. Diálogo, perdón, diálogo. Esas 4, ¿vale? ¿Hay alguien que tiene alguna duda de lo que hay que hacer? Porque si no os voy a poner ya en grupos. Aunque sea hacerme así con la mano, ¿se entiende? Bueno, Ander, si me permites, es que yo he puesto en el chat un enlace lo he visto. A ti y a Guillermo, y es de lo mejor que yo he encontrado. Hace 5 o 6 meses se realizó esta sesión coordinada por Ulises, no sé si lo conoces, que es un gran maestro de la facilitación. Ulises. Ulises, sí. Sí, lo conozco. Perfecto. Está en sintonía con lo que tú enseñas. Entonces, en esa sesión, pues se plantea, se parte del modelo madre de organización, son los sistemas vivos. Y entonces a esto se llama holarquía, que relaciona las partes de ese sistema vivo. La holocracia serían las normas generales que regulan este sistema vivo. Y luego ya como mesa de experiencias, como experiencias que tienen ya normativas específicas que se aplican a organizaciones, son la sociocracia, Internet 0.0 y en vez de holocracia, holacracia, que relaciona las decisiones o la organización horizontal y vertical, que también se da en ser vivo. Entonces, ese es un resumen, y luego vienen ya los grupos de empresas que hablan de estos modelos. Entonces, es muy interesante cómo en una organización podemos implementar o transformar el sistema establecido, convencional, donde nosotros estamos perteneciendo, cómo lo podemos dar a conocer estas alternativas para hacer esos cambios. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, por la referencia.
Hay muchos temas interesantes, tú siempre nos traes temas que vienen muy a cuento, además está muy bien utilizar el chat justamente para tener esos recursos de apoyo. Os voy a poner en 3 grupos de unas 4 personas y os voy a dejar 10 minutos para reflexionar sobre, después de haberme escuchado, dónde sentís que os colocáis más como organización o personalmente, y no, sabiendo que no hay una respuesta mejor que otra, ¿eh? Es simplemente para tener mayores niveles de consciencia, ¿vale? Bueno, pues os dejo en grupos reducidos. 10 minutitos. E intentad también que participe todo el mundo, tenedlo en cuenta, digo, por si hay personas que hablan más y otras que hablan menos. Buenas. Muy bien. ¿Qué tal os ha ido? Muy bien. Obviamente no vamos a compartir todo lo que habéis hablado, pero ¿hay algo así significativo que alguien quiera traer de la reflexión que habéis hecho? Pues yo sí, mira, es que no me ha dado tan poco tiempo a intervenir en mi grupo. Entonces, he estado escuchando y entonces yo sí me traigo una reflexión porque he visto que cada uno tiene una tendencia, ¿no? A la hora de decidir con qué criterio va a tomar la decisión. Entonces, claro, eso me reafirma en la necesidad, primero, de trabajar el proceso, porque al final lo que vamos a integrar es a diferentes personas que se van a mover por diferentes motivaciones a la hora de tomar una decisión, e incluso podemos establecer roles, personas que dicen, no, tú vas a estar de acuerdo a la normativa, tú vas a estar de acuerdo a la utilidad, tú vas a estar de acuerdo a los valores y vas a desempeñar ese rol por lo menos en la facilitación de reuniones en las que se toman decisiones importantes. Gracias. Sí, yo quería añadir algo también. ¿Se puede? Bueno, que no he tenido el tiempo de decirlo en el grupito. Es que después de tener esta reflexión sobre las cuatro posiciones que podemos tener, o bueno, este proceso, me parece que si queremos a un momento realmente ir en algo más colectivo, el proceso deliberativo me parece más correcto, con comillas, entre comillas. Y por eso me pregunto que eso sería algo que, bueno, que tenemos que ir hasta este proceso, o solo todo está, se puede aceptar de todo y decir que de toda manera, como estaba diciendo Iván, cada uno tiene su manera de ver y el proceso deliberativo no es siempre útil. Me queda con esta pregunta. Es muy interesante, Miriam, y claro, el problema es que no hay una respuesta única o correcta, como tú bien sabes, también como facilitadora, pero me parece muy estimulante lo que dices. Primero, eres muy honesta cuando reconoces que de las 4 a ti te interesa más una, o sea, ahí te estás desnudando ideológicamente, es como que quieres más una. Yo ahí suelo ser un poco autocrítico por esa superioridad moral que a veces nos genera, no digo que tú la tengas, pero por lo menos yo a veces me veo en ella, cuando yo tengo tan claro que esto es lo que hay que hacer, o esta forma de verlo, que me puedo estar perdiendo otras sensibilidades. Porque me llama mucho la atención cuando la gente es muy normativa. Empezando por mi padre, muy de respetar las normas, ya, pero es una forma de moverse por el mundo. Y hay gente que establece la justicia desde ese parámetro. Entonces, yo creo que eso hay que escucharlo también, ¿no? O la simple aspiración de ser buenas personas. Bueno, pues es interesante la ética de la virtud. En definitiva, cuidado, porque yo cada vez más soy un poco más ecléctico, en el sentido de más, no me caso solo con una forma de ver las cosas,
sino estoy abriéndome a otros acercamientos. Desde un punto de vista ético, yo me siento mejor siendo así, que probablemente incluso está muy relacionado con el propio proceso deliberativo, ¿no? Pero también desde un punto de vista pragmático, porque es pragmático. Al final, yo me relaciono con personas y quiero influir en sistemas y en personas, y para eso tengo que ponerme en sus zapatos, dicho coloquialmente. Y luego has planteado otra cosa. Has planteado, vale, ¿y qué hacemos si el proceso deliberativo da un mal resultado? Claro, ¿no? Porque decimos, jo, esto de tomar decisiones está bien. Claro, probad en casa, no sé qué edades tienen vuestros hijos en caso de que los tengáis, pero probad a decirles, el menú de esta semana vamos a decidirlo todos en familia. Y resulta que dicen, el lunes pizza, el martes hamburguesa. Dices, espera, ¿cómo? ¿Voy a dejar realmente esta decisión en estas personas? Entonces, cuidado, tenemos que aceptar que efectivamente no podemos ser tan fieles al modelo, porque no es verdad que nos da igual el resultado. Es verdad que tenemos expectativas concretas. Incluso, y estáis trayendo un tema varias veces que es fascinante, que tiene que ver con escuchar todas las voces, ¿no? Con todas las sensibilidades, que esto en la sociocracia es muy importante, ¿no? El dar un espacio para que todas las voces sean escuchadas. Yo aquí plantearía la siguiente reflexión. Primero, cuando hablamos de todas las voces, ¿a quién nos estamos refiriendo? Porque, por ejemplo, en las tribus indígenas era muy habitual, en las tribus indígenas me refiero de Norteamérica, era muy habitual, por ejemplo, cuando iban a ir a una zona nueva de caza, traían, por ejemplo, la voz de aquellos animales que consideraban que iban a sufrir esa intervención humana. Y entonces, bueno, pues hacían un rito chamánico y entonces una persona se disfrazaba de lobo, por ejemplo, y entonces intentaban traer como el sentimiento del lobo. ¿Cómo el lobo se va a sentir con nuestra intervención? Fijaros qué mirada sistémica más interesante, porque alguien podría decir, no, mira, aquí hay que escuchar las voces de todas las mujeres, niños y hombres del grupo. Alguien podría decir, no, mira, es que igual hay que escuchar la otra tribu, porque la otra tribu también le va a afectar lo que nosotros hacemos. Ya, pues fijaros qué conducta más ecológica, y a más ecológica me refiero desde el punto de vista también psicológico y sociológico. O sea, traer a los otros seres vivos del lugar donde estamos interactuando. Yo recuerdo cuando era cooperante, una de las cosas que más me marcó fue que cuando hacíamos proyectos nos planteábamos quiénes eran también los excluidos o perjudicados del proyecto. Porque claro, ¿no? Lo fácil era, no, pues esto es un proyecto de microcréditos para mujeres. Ah, qué proyecto más chulo, ¿no? Pero luego hacíamos el análisis de, ¿y este proyecto cómo impacta, por ejemplo, a los maridos de esas mujeres? ¿No? Claro, porque es fácil hacer un proyecto con perspectiva de género pensando en las mujeres. Claro, las personas que somos feministas nos sentimos muy cómodos ahí. Pero también eso tiene un impacto en otros colectivos. Entonces, preguntarse en los excluidos, incluso en los perjudicados, también lo he perjudicado entre comillas, o al menos en aquellas partes impactadas con nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, fijaros que cuando hablamos de escuchar todas las voces, esto puede ser bastante más complejo. ¿Dónde pones el límite de quién es parte del sistema y quién no? Luego, otra reflexión en torno a esto de escuchar las voces, mucho cuidado, lo digo por mi experiencia, acompañando a organizaciones, en donde la famosa ley 80-20, en donde resulta que el 20% por traer un tema cuantitativo, de las personas influyen y acaparan el 80% de la atención, de los recursos, ¿no? Dicho de otra manera, estamos en una reunión 5
Y como hay una persona que piensa diferente, pero hay que escucharle, de hecho, gran parte de las reuniones van en torno a los temas que esa persona trae. Entonces, cuidado también con, y fijaros que yo no me gusta mucho manosear los datos cuantitativos de la participación, pero me llama mucho la atención que a veces muy pocas personas tienen mucho poder de influencia. Mirad, mis compañeras de la Universidad de Mondragón tenemos un máster de coaching que hacemos y hay una cosa que a mí siempre me llama la atención de mis compañeras y yo lo pongo encima de la mesa. Y es que a veces leen las evaluaciones y de repente hay una persona que ha dicho, esto no me ha gustado. Y de repente se hace una reunión. Se hace una reunión y, oye, que hay una persona de 20 que ha dicho que esto no... Y entonces de repente nos metemos en una dinámica de intentar responder a esa persona, a esa necesidad, hasta el punto que a veces modificamos cosas por una persona sin caer en la cuenta de que igual el resto no quiere cambiarlo. Entonces, es una anécdota, pero mucho cuidado también con escuchar tanto las voces, significarlas tanto, hacerles tanto caso, que igual estamos haciendo un roto por hacer un cosido. Bueno, gracias por estas aportaciones. Quiero más aportaciones. Esto era una excusa para yo poder hacer estos comentarios. Pues justamente dentro de lo que tú decías, hay una cosa, nosotros por la evolución del grupo y por la gente que se ha ido arrimando y ha ido participando, ¿no? Hemos sacado un par de palabras que son los opinólogos y los agólogos, ¿vale? Y nosotros la verdad es que queremos reforzar a los agólogos muchas veces para que no se sientan condicionados en su labor por la acción de los opinólogos. No sé si me explico. Entonces, me gustaría ver si nos puede orientar de qué forma podríamos darle esa legitimidad o esa fuerza a los agólogos. Bueno, gracias por compartir vuestra experiencia. ¿Alguien más quiere decir algo de, no tanto lo que he dicho, sino también de la reflexión que habéis hecho más por grupos? Sí, yo creo que la base de todo, en mi opinión particular, es la toma de conciencia, la ética en relación con el medio ambiente, con otras personas, con nosotros mismos, con la vinculación del mundo, del medio donde nos encontramos, el lugar, y con una visión de espiritualidad. Porque verdaderamente, refiriéndome a las cooperativas y a los agricultores y a todas las personas que hacen protestas, parece que el precio, la utilidad, el beneficio económico, parece que es lo fundamental, cuando verdaderamente se trata de que el gobierno de turno dé soluciones, cambie la normativa, etcétera, cosa que lo veo importante, movilizarse para eso, reivindicar precios justos, etcétera, pero para mí la base de todo es la toma de conciencia, la espiritualidad y la ética. Si falta eso, va a ser muy difícil dar solución a esa demanda de precios justos, etc. Fíjate, es muy interesante lo que planteas, Manuel. No voy a abrir tanto un debate, pero voy a hacer un comentario de tu comentario. Justamente aquí creo que es donde nos puede ayudar el ejercicio que acabamos de hacer. Porque me he dado cuenta que a mí me gustaría que las personas tuvieran una conciencia medioambiental, por ejemplo, o de igualdad entre hombres y mujeres, y me gustaría que la tuvieran, o sea, que la adquirieran, que fueran autocríticos. Y resulta que hay personas que modifican su conducta porque hay una norma, porque alguien ha dicho que hay que hacerlo así. Lo digo con mucho cariño, vuelvo a mencionar a mi padre. O sea, mi padre es la persona que mejor recicla en toda la familia. O sea, ¿y desde dónde lo hace? Pues probablemente no desde una gran conciencia medioambientalista, sino desde la norma. O sea, desde la norma. O sea, hace de las cosas de manera
normativizada, porque es una persona que se siente cómoda ahí. Entonces, claro, yo por ejemplo, cuando hemos trabajado temas de comercio justo, a mí me hace gracia, porque claro, nosotros planteamos el comercio justo como un modelo económico alternativo, ¿no? Pero es que había muchos agricultores locales que es que les interesaba el comercio justo porque simplemente duplicaban sus ingresos. Pero es legítimo también. Bueno, al menos yo, no sé si es que cada vez con la edad me estoy volviendo como más también pragmático, pero bueno, acepto que hay diferentes motivaciones por las cuales abrazamos una causa. Pero bueno, era una reflexión. Muchas gracias, Manuel. ¿Alguien más quiere compartir algo antes de hacer el siguiente ejercicio, que yo creo que es clave? ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Voy a tomar la palabra solamente para decir una cosa. En nuestro grupo, nosotras nos identificamos con los 4 procesos que nos has dado. Teníamos momentos en los que estábamos más enfocados en uno que en otro, pero creo que hemos identificado los 4 en nuestras propias organizaciones. Así que yo pienso a nivel personal que no son incompatibles, sino que unos tienen mayor peso en unos momentos dados o para tomar ciertas decisiones o para ciertos proyectos. Totalmente de acuerdo, Adolfo. A veces presentamos las cosas como incluso dilemas o temas a elegir, pero es un poco para poner orden, ¿no? Para distinguir, pero estoy de acuerdo contigo. De hecho, cuando antes os hablaba, que por cierto os lo voy a poner en el chat, bueno, os lo he puesto, pero cuando estabais en grupos reducidos, la referencia de las dinámicas en espiral es muy importante. Cualquier, o yo qué sé, o las fases del desarrollo moral de Kohlberg, siempre hay que aproximarse a eso, no como algo que evolucionamos, sino, y que ya en la anterior etapa se ha quedado superada, sino todo el rato nos estamos moviendo. Me ha gustado mucho tu planteamiento, porque realmente así es el ser humano. Estamos todo el rato moviéndonos en diferentes niveles de consciencia. Y de hecho, ¿cómo reaccionamos cuando viene una pandemia? Pues a todo correr, a desabastecer de papel higiénico los supermercados. Y si no llega a haber una pandemia, nadie hubiese dicho: no os preocupéis, que yo voy a solo consumir el papel que necesite. No, de eso nada. En medio de la pandemia han salido ahí cuchillos y de todo. No, ojo, también creo mucho en el ser humano, en la bondad del ser humano. Que por cierto hay un libro de Rosberg, Dignos de ser humanos. Es muy interesante porque habla de la bondad del ser humano. Bien, ¿qué me gustaría? Me gustaría ahora hacer otro ejercicio en donde yo creo que os puede ayudar mucho también a aterrizar gran parte de lo que estamos hablando. Mirad, os lo pongo en el chat. ¿Cómo tomamos las decisiones? Todo sistema, una pareja, una familia, un grupo de amigos, en las organizaciones, cómo ir a tomar el café, cómo se aprueba el presupuesto, quitando los mecanismos formalizados que también existen, pues en una cooperativa, etcétera, o en una fundación, cuando se junta la junta de patronato, etcétera, independientemente de esos mecanismos que ya están regulados, estamos permanentemente tomando decisiones. Pero es brutal, ¿eh? O sea, habéis tomado la decisión de venir a este curso, seminario, o no. Iván ha propuesto a una serie de personas y las otras personas han decidido venir o no. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿No? Álvaro decía en bromas, me han dicho que vengo, yo soy un bien mandado y me han dicho que venga, ¿vale? Lo importante es analizar esto, ¿no? Sin juzgarlo si es bueno o malo, simplemente analizarlo. Y si caéis en la cuenta, nunca nos paramos a pensar sobre cómo tomamos las decisiones. Y aquí os pongo algunos ejemplos. ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿Por consenso? Claro, porque esto es lo que nos gustaría, ¿no? No, por consenso, pero ¿realmente se toman por consenso? Incluso hasta, a veces tomamos tanto las decisiones por consenso que parálisis por análisis, o sea, no decidimos nada.
establecemos mayorías, por ejemplo, así, aunque sea a mano alzada. A ver, ¿quién está de acuerdo con esto que hemos dicho? Y entonces la gente levanta la mano, hay un sistema de votaciones. Hay gente que muy rápidamente le gustan las votaciones. Yo tiendo a no ir mucho a las votaciones. No lo estoy criticando, las votaciones. Pero hay gente que le gusta mucho, oye, votaciones. Pero claro, ¿votar qué significa? Mínimo nos tenemos que hacer la pregunta de mayoría simple, mayoría compuesta. Lo que antes os decía, el 51%, ¿no? O sea, somos 20 personas. ¿Necesitamos 11 para tomar una decisión? ¿O mayoría compuesta? La mayoría compuesta suele ser, por lo general, 3/4 partes, ¿no? Como que necesitamos que más gente. Pero incluso el voto de calidad, ¿sabéis lo que es el voto de calidad? Es algo superhumano. El voto de calidad es que le damos más autoridad a una persona, por lo que fuera, porque es la persona que más sabe del grupo y le damos esa autoridad, porque es la persona que tiene más carácter, porque es la persona que tiene la jerarquía, porque es la más carismática, porque es la fundadora, porque es la nueva. Me da igual el criterio, pero hay un criterio de voto de calidad. Y no nos engañemos, en las dinámicas relacionales existen los votos de calidad y tenemos que detectarlos. Tenemos que detectarlos y saber la gente por qué está aprobando algo. Pero incluso yo le llamo un voto +1 de apoyo. ¿Sabéis lo que es esto? Imaginad que yo os digo, ¿os parece bien si en vez de 10 minutos os dejo 20 minutos para la reflexión? Y entonces coge Itziar y dice, me parece bien. Y coge María y hace así con la mano. ¿Y qué hago yo como facilitador? ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo con aumentar a 20? O sea, solo con un comentario y como mucho alguien que le apoye. Ya está. ¿Os suena esto, no? Esto es una regla de decisión. Por lo tanto, os voy a poner en grupos reducidos, diferentes a los de antes, para que hagáis una reflexión sobre cuáles son las reglas de decisión que detectáis en algunas decisiones de vuestra organización. Bueno, si a alguien le da mucho morbo hacer el trabajo con su sistema familiar, pues, ¿cómo tomamos las decisiones de a dónde vamos de vacaciones? Bueno, pues también puede ser, ¿eh? Pero, en definitiva, quiero que ampliéis vuestros niveles de conciencia de cómo se toman las reglas de decisión, las tomas de decisiones en mi sistema. Esto es fundamental y no lo hacemos nunca. Así que tenemos ahora la oportunidad de hacerlo. Ya sea Adolfo, que seguramente te vas a sentir identificado con todas también, pero seguramente habrá algunas que tienen más peso que otras. Porque detrás de una regla de toma de decisión hay ideología, hay experiencia, hay patrones aprendidos de nuestra infancia. Aquí hay mucha historia, hay mucho tomate detrás. Hay deformación profesional. Claro, pues si yo estoy acostumbrado a estar en un sistema donde siempre había votos, pues claro, los votos. Pero ¿y si no? Bueno, os pongo en grupos, lo tenéis ahí en el chat, y os voy a dejar 10 minutos, decís que se os ha quedado corto, ¿verdad? ¿Queréis que os deje un poquito más? ¿No? 10. 10 Dice que no, déjate, 10 minutos solo. 10 también, sí. 10, sí. Venga, vamos al tajo. Venga, ya hay 4 o 5 que han dicho 10, ¿veis? Pues ya está, pero estoy tomando una decisión. Venga, a por ello. Voy a crear grupos diferentes para que sea esto más divertido. Como los bombones de Forrest Gump. A ver a quién nos toca. ¿Qué más? Yo quiero hacer una reflexión, porque cuando hemos estado hablando, una de las cosas que he comentado es, al tomar las decisiones, tú has hecho una exposición y has hablado de consenso, de establecimiento de mayorías. Te has recreado un poco también el tema del establecimiento de mayorías, pero no has citado el negociar objeciones. ¿Con algún propósito? No, ¿qué va? Hay un montón de cosas que no he mencionado. No hay ninguna intención en las ausencias. Era solo simplificar el ejercicio. Porque he cogido
unas que son muy prototípicas. Muy bien. Bueno, ¿qué aprendizaje podéis sacar? Porque al final esto de lo que se trata es de aprendizajes que podemos luego llevar o aplicar en mi sistema, en mi forma de participar, en el rol que tenga de diseño, de facilitación. Sí quiero aportar una idea que considero que ha llegado el momento de plantearla, ya que nos vamos a despedir próximamente. Yo entiendo que a nivel de ayuntamiento había que promover equipos de facilitación que se pongan al servicio de las asociaciones y que sean elegidos y apoyados por las diversas asociaciones precisamente para facilitar la información, la formación, etcétera, porque vemos que las instituciones pues nombran equipos de servicios sociales, pero que verdaderamente lo único que hacen es reproducir el modelo institucional, y así es que no vamos a ningún sitio. Verdaderamente, si queremos asociaciones vivas que sepan elaborar proyectos, llevar a cabo proyectos apoyados por las diversas concejalías, etcétera, es importantísimo que existan personas facilitadoras. Gracias, Manuel. Yo creo que ahí nos complementamos muy bien porque tú siempre nos traes una conciencia más allá de lo que es la organización. Estabas ahora trayendo el papel de los agentes públicos y yo aprovecho tus comentarios para traducirlo, no traducirlo, sino utilizarlo, extrapolarlo a lo que es un entorno organizativo. Entonces, al escucharte, obviamente no estoy hablando exactamente de lo que tú has hablado, pero me has hecho recordar una cosa muy importante, ¿no? Y es los avales. ¿Quién avala nuestro espacio? Porque estaba pensando, fíjate, las entidades sociales parece que necesitan el aval de la administración. Entonces, esto traducido en nuestras organizaciones. O sea, ¿quién tiene que avalar la participación? Fijaros que esto en temas de igualdad nos ha ocurrido, ¿no? Parece que somos los hombres los que avalamos la igualdad y les damos un espacio a las mujeres. Entonces, seguimos perpetuando un sistema no igualitario. Nosotros perpetuamos, ¿no?, desde ese sexismo benévolo, pero no deja de ser sexismo. Entonces, qué interesante extrapolado a las culturas organizativas. ¿Quién realmente avala, ¿no?, la participación? ¿Quién avala lo que estamos decidiendo, por ejemplo, en un equipo? Por ejemplo, en la sociocracia, ¿no?, se trabaja mucho la lógica de cada unidad como una unidad autónoma. Ajá. Y esa unidad autónoma es verdad que es un círculo de círculos, es verdad que no es del todo cierto que es totalmente autónoma, pero realmente tiene el aval de un sistema mayor. Entonces esto nos coloca en una posición a veces un poco paradójica, porque queremos autonomía, pero sigue habiendo un aval. Es un poco lo que antes hablaba con Miriam, ¿no? O sea, creemos en el proceso deliberativo, pero no quiere decir que acatamos cualquier cosa, ¿no? O sea, bueno, era una simple reflexión. Muchas gracias, Manuel. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ichi, María, hoy estáis muy calladas. Micro. ¿Qué estaba escribiendo? Perdón. ¿Qué estabas escribiendo? Sí, porque Manuel lo comentaba y en Córdoba, por ejemplo, hay unos espacios de participación que son los consejos de distrito, que son por los distintos distritos de Córdoba, y los consejos sectoriales, que son distintos, pero están ligados, y el Consejo del Movimiento Ciudadano. Son estructuras participativas que en un momento dado una de las administraciones ideó para que la población, cualquier persona pueda participar, esté asociada o no, y aquellas que están asociadas, pues
que también estén un trabajo en red, o sea, una estructura institucional, pero para que esos espacios tengan o tuvieran en su momento cuando se idearon capacidad de decisión, tanto presupuestaria como en aspectos distintos de la ciudad, y cómo a lo largo de los distintos gobiernos que han ido pasando, uno de los primeros pasos que se van dando es recortar esa capacidad de decisión que tenía la ciudadanía en este caso, porque era puramente ciudadano, aunque eran las instituciones las que lo fomentaron en su momento y lo regulaban, porque tenía una regulación votada por todos y por todas. No sé, me resultaba curioso porque era en principio una idea fantástica, donde sin presupuesto cayó y aún sin tener presupuesto después la ciudadanía también como que reclamó ese espacio. No con la capacidad inicial que se hizo, porque ya la institución no se dio esa posibilidad, esa capacidad, pero sí que era la misma ciudadanía la que dijo, oye, pues esto tenemos que retomarlo porque es nuestro espacio, por lo que nosotros tenemos que hacer, y la democracia no es solo ir a votar cada 4 años, sino pues estar participando en distintos aspectos. Lo digo por lo que comentaba Ana, porque sí que hay fórmulas para que eso se dé, y para que no sea la institución la que nos dé el visto bueno a nosotras como ciudadanas, sino que nosotras como ciudadanas seamos capaces, tengamos herramientas para pedirle explicaciones y que nos rindan cuenta a la institución, en este caso la que nosotras manejamos, que es el Ayuntamiento de Córdoba, existe. Otra cosa es que se sepa y que se use. Me gusta mucho tu testimonio y de hecho lo voy a... porque os tengo muy presentes las preguntas que habéis formulado al principio, y aunque antes yo creo que he intentado dar respuesta a lo de Iván, no le he dado respuesta a lo de Miriam, porque Miriam decía, uy, esto que has dicho de que hace falta mucha energía para cambiar un status quo en un sistema, y cómo se estimula esa energía. Y lo voy a conectar con el comentario, la experiencia de Ichi. Bueno, en mi humilde opinión, porque no digo que tenga que ser así. Bueno, por supuesto yo creo mucho en la motivación intrínseca. Es decir, cómo lograr realmente que una inquietud, movimiento que yo quiero provocar en un sistema, no lo hagan porque hay un premio o porque yo les digo que haya que hacerlo. Sino, este es el arte de influir realmente. El arte de influir es perder esa vanidad y ego que tiene uno para hacer que la otra persona abrace desde su propia motivación lo que hay que hacer. Y fijaros que ya os he dado una clave que es muy importante, ¿no? No personalismos, o sea, no levantar la mano y decir, es que esa idea ya la dije yo. O sea, para mí, una de las mayores claves del arte de influir es que uno va generando, dejando semillas, y las personas van construyendo a partir de ahí pensando que era una idea de ellos. A mí esto me parece brutal. Y luego, más claves, por intentar contestarte, Miriam. Yo creo que la energía es una progresión geométrica. Es decir, os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender muy fácil. Hay una persona que empieza a hablar mal de mí a otra persona del grupo. Eso puede que se muera ahí, pero como haya ya 2 personas que vayan a tomar un café y entonces influyen en otras 2 o 3, 4 personas, ya como que todo el cesto se pudre con una manzana podrida. Bueno, criticarme no es ser una manzana podrida, pero bueno, ya me entendéis. Claro, entonces, ¿qué me he dado cuenta? Que las dinámicas participativas son progresiones geométricas. Es decir, a veces hay un pequeño salto que hace que todo el sistema se contamine. Ojo, también para lo bueno, también para lo bueno. Entonces, a veces es muy sutil el pasar de la motivación a la desmotivación, pasar de la ilusión a la desilusión, pasar de la resolución de un conflicto a perpetuar un conflicto. Y luego yo creo que también hay otra clave que tiene que ver con, bueno, no me gusta mucho utilizar los anglicismos, pero es muy típico cuando se habla del timing, ¿no?
ese tiempo, ese momento oportuno de las cosas, que no me refiero a ese kairos que he mencionado antes. Que esto es muy inglés, ¿no? El timing. ¿A qué se refieren? Pues es que es el momento en donde, oportuno, donde se dan las 4 condiciones para que algo se dé. Entonces, ¿cuántas veces ha ocurrido que se ha intentado impulsar algo demasiado pronto o demasiado tarde? Entonces, y a veces, volviendo un poco a la liberación del ego, a veces uno tiene que aceptar que ha pelado la manzana para que otro se la coma. Y está bien, por lo menos alguien se ha comido la manzana. Y entonces, claro, uno está ahí empujando el cambio y resulta que viene 2 años después. Ya lo que hay. Luego, a veces, yo creo mucho en la teoría sistémica de los sistemas influyen entre los sistemas. Entonces, yo, por ejemplo, que llevo muchísimos años trabajando por la igualdad entre hombres y mujeres, ahora es cuando se está dando un movimiento mundial en donde es más permeable ciertas capas de la sociedad para trabajar este tema. Y hace 10 años, pues éramos 4 personas, por ejemplo. O sea que también hay movimientos que son como más sísmicos, más globales. Muy bien. Venga, ¿algún otro comentario? Si es que lo hay. Bueno, yo voy a comentar que no sé si tendrá que ver algo con lo que estamos hablando. Referente que yo antes de la pandemia, participé en el nuevo reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Cádiz. ¿Qué es lo que ocurre? Que allí no aparecía casi nadie. Había 4 gatos con todas las opciones que hay. Ahora estoy participando también, pero individualmente. Y van 4 gatos. Mañana que hay una merienda, creo que es por la tarde, creo que me lo voy a encontrar a todos. Sí. Sí, sí. Y entonces, yo intentando no hacer de abogado del diablo, porque comparto tu desazón, pero sí voy a intentar aportar algo diferente. Y lo vas a entender muy fácil. Hubo un momento que yo quería dialogar con mis hijos yendo al monte. Decía, pues vamos a hacer una actividad chula, familia, tal, vamos al monte. Y no querían venir conmigo al monte. Pero yo quería hablar con mis hijos, tener espacios de presencialidad. Entonces me puse a jugar a los videojuegos. Es decir, o sea, mi lugar de intercomunicación no siempre cedo y tiene que ser los que ellos quieran. No sé, no he llegado a comunicarme con ellos a través de Instagram, porque creo que lo utilizo, yo ni utilizo eso, pero ellos sí. Entonces igual algún día tengo que meterme para utilizar su lenguaje, su código. O sea que igual tenemos que tomar las decisiones en las meriendas, igual tenemos que debatir en las meriendas. Sé que es una simpleza lo que estoy diciendo, pero bueno. Y luego, José Manuel, aceptación, mucha aceptación. Nosotros llevamos trabajando temas de voluntariado muchísimo tiempo. Yo he sido un militante social toda mi vida y ahora no entiendo nada de por qué no hay voluntarias, o las personas voluntarias son, y lo digo con mucho cariño y respeto, pues porque su psicólogo le ha dicho que le viene bien ser voluntaria. O sea, entonces yo no entiendo qué pasa en esta sociedad de que no hay más militancia social. Bueno, ya, pero me lo tendré que mirar yo. Es decir, pues es lo que hay, son las nuevas reglas participativas. Pues creatividad. Claro, pero en este caso no es que tú vayas porque quieres. Si tú eres un presidente de una asociación y tú vas a cambiar las normas, lo lógico es que vayas, ¿no? Para que tú lo que tú vayas a decir, ahí no se va a cambiar, porque una vez que se ha hecho eso, se va al ayuntamiento, ya no lo va a mover. Ya después, sí. Y la merienda lo hace al principio, sí, pero al final no. Y es como una compensación que te da como una especie de diploma, como has participado y punto. Pero bueno, allí sí te encuentras gente con lo que puedes hablar ya de otros temas, gente que de otros ámbitos. Sí. Pero yo, por ejemplo, como si yo soy presidente o pertenezco a la directiva, cada vez que hay cualquier tema voy yo. Si yo no puedo, voy a otra persona, pero alguien tiene que ir en representación. Vamos, si no se puede, no se puede. Pero eso hay que intentarlo. Lo que no puede que se gaste el ayuntamiento un dinero para hacer un reglamento y que nadie vaya.
¿Por qué? Porque no le interesa y quiere dejar que está. Pero bueno, dilo allí. No, entiendo tu frustración. Se pasa mucho. Ya lo digo, yo duro en poco sitio porque cada uno se lo da la gana, ¿no? No. Yo lo acepto todo, pero tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Por lo menos vamos a hablarlo y nos ponemos de acuerdo en algo. Pero tú decides todo, cuando se hacen las votaciones, cuando me voy del cargo, vamos. Lo tengo en comunidades de vecinos, que yo llevo unas pocas, y en las comunidades no va nadie a las reuniones. O sea, al otro día le preguntan al resto de los vecinos qué se ha hablado. Y luego te lo encuentras y dice que no está de acuerdo en lo que se ha hablado. Bueno, entonces, ¿qué quedamos? ¿Para qué hacemos las reuniones? Precisamente para lo mismo, para hablar y llegar a un acuerdo en los temas esos. Pasan olímpicamente, y son 8 vecinos. La última fueron 2, presidente y secretario, y a veces ni ellos. Pero hay que hacerla porque es obligatorio por todos los años, que no es que diga yo voy a hacer una reunión porque me apetece, sino porque la ley que sí. Anualmente hay que hacerla. Entonces, lo lógico, si no te gusta la ley, pero tienes que cumplirla, si no intenta modificarla. Que hay un demasiado pasotismo ya no digamos colaborar, sino que pasan políticamente de todo. Yo he tenido el caso que se ha tenido que dar los alimentos a una persona, se dice, mira, si va hoy a descargar el camión porque nadie quiere, entonces te vamos a dar los alimentos hoy en vez de mañana. Y dice, no, a mí no me hace falta, me da igual, yo voy mañana. Y no descarga el camión, no ayuda. Es que te desmoraliza cuando tú ves personas así en tu alrededor, tú dices, bueno, estoy siendo el tonto, ¿qué es lo que pasa? Pero vamos, que a mí no me aburre nadie, yo lo mío, yo intentando por lo menos lo que yo pienso que siga para adelante. Es lo que trato en todos los temas, ¿no? Pues gracias, José Manuel, y gracias por estar ahí al pie del cañón. No, nada. Somos gente se ha venido implicada. para eso. Se ha venido para eso, para participar dentro de lo que se puede y decir lo que uno piensa o siente en ese momento, sin más tapujos. Y escuchar, que es muy importante, lo que dicen otras personas, que quizás te hagan cambiar de parecer. Bueno, pues justamente es lo que hemos intentado, ¿no? Digo, porque se está acabando el tiempo. Me siento en la obligación de hacer un pequeño apunte también a la pregunta de Esperanza, ¿no? ¿Cuántos grupos o cómo tiene que configurarse un grupo para lograr que las decisiones también sean efectivas, ¿no? De esto se ha estudiado mucho. Lo que está claro es que los grupos reducidos son los grupos que realmente generan las condiciones para que sean equipos autogestionados. ¿Y qué es un grupo reducido? Pues sabemos que un grupo es más de 2 personas. O sea, alguien dirá, no, un grupo ya son 2 personas. Bueno, cuando hablamos en sociología de grupos, necesitamos 3 al menos, ¿eh? Bueno, al menos 3. Por el otro 2 es un siamés, es otra cosa. Y empezamos a tener problemas de autogestión con grupos de 12, 14, 15 o más personas. Hay grupos que son capaces de hacerlo, pero empieza a dar problemas. Yo, además del número más cuantitativo, yo tendría muy en cuenta otros factores. Para mí la clave es la diversidad. Grupos mixtos de hombres y mujeres, intergeneracionales, diversidad. Para mí esa es la clave. La configuración de equipos multidisciplinares y diversos. Yo le daría mucho peso también a eso. Luego hay metodologías muy concretas, ¿no? Porque si tú divides equipos en diferentes subequipos y que sean autónomos, claro, luego hay diferentes metodologías para luego cómo realmente hacer que... Hay una técnica que se llama el rompecabezas a nivel educativo, que básicamente consiste en cada equipo se va asignando roles, pero sí garantizas que los roles de cada equipo luego tengan una relación interequipos. Por lo tanto, tú tienes como una doble dimensión. Tú te relacionas con tu gente, pero luego también te relacionas con tus iguales en otros sistemas, ¿no? Bueno, hay diferentes metodologías, pero bueno, no viene al caso porque tampoco el seminario iba enfocado a eso. Pero que sepáis que esto está muy estudiado, hay muchas propuestas de dinámicas participativas. Bueno, son las 8:01, solo nos da tiempo, además de yo agradeceros por vuestra participación. En una palabra, si alguien quiere una palabra, una frase de cómo se va, y dando por hecho que no todo el mundo igual dice algo, pero tiene que ser muy sintético. Una palabra, una sensación, un aprendizaje, algo que se lleva, pero muy sintético. Yo, sí.
No, quería agradecerle, bueno, pues la respuesta, que he tomado nota a mi cuestión de los grupos reducidos y el tema de la clave de la diversidad, que bueno, pues que me da mucha clave. Gracias. Muchas gracias, Esperanza. Y que se ha hecho muy ameno y muy cortito, lo del crono, ¿no? Del tiempo, que es relativo. Las 2 horas para mí han sido muy, muy cortas. Vale, muchas gracias. Bueno, yo aprovecho para, a lo mejor hay personas que no participan en ese tema, pero yo diría felices fiestas a todos. Y aprovechar para Pedro, que no soy Pedro. Muy bien, muy bien. Buen mapa ese. Aprovecho que me lanza el guante José Manuel, nada, para decir que yo me llevaré de aprendizaje de esta sesión y de otras tantas que he podido participar en estos módulos, que hace falta parar, yo creo que en la vida en general, pero dentro de la organización, parar, pensar en la organización que tenemos. Y mira, aunque nosotros la semana pasada cumplimos 37 años y muchos de los hábitos que tenemos, como decía Ander, son ya aprendidos dentro de una autonomía y de algunas decisiones de consenso y otras jerárquicas, lo que sí es importante al repensar esa manera de organizarnos, que no es mala porque hemos llegado a 37 años, que yo creo que es una edad bastante buena, sencillamente hay elementos importantes que hay que deconstruir sí o sí. Y oye, no nos garantiza permanecer otros 37, pero yo creo que son retos y que seguro van a permitir que tomemos riesgos que nos hagan estar vivos y seguro también por el personal que tenemos nos vamos a divertir. Así que hay que afrontarlo y hay que deconstruir un poquito las cosas a riesgo de que cumplamos años un poquito más lentos. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo quería agradecerte, bueno, para los puntos de conciencia que me permite 2 horas. También de la progresión geométrica de la motivación intrínseca, que yo veo muy interesante, claro. Solo eso, es siempre, como estaba diciendo Pedro, de tomar el tiempo de mirar nuestro funcionamiento de otro punto de vista y salir del cuadro. Muchas gracias. Nada, a ti. Pues a mí me gustaría decir que me ha gustado muchísimo el curso en general y este módulo en particular, y que, bueno, pues que ayuda, por ejemplo, para analizar un poquito más el colectivo en el que está, para ayudar a las demás a reflexionar sobre lo que nos habéis comentado. Nos hemos quedado con muchísimas herramientas, y Ser y yo que apuntábamos que se pueden utilizar, y pues eso, pues nada, pues agradecer la participación y el haber estado aquí, que ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias, María. Agradecer el buen talante de Ander y de todos los que habéis participado. Superar complejos, crear cultura alternativa y sentido de comunidad. Muchas gracias, Manuel. Muy bien, pues vamos a ir acabando. No sé si alguien más quiere decir algo o ya nos vamos. Reflexión y aterrizaje por mi lado, y un agradecimiento especial a Mundo Finito y a ti, Ander, que han sido unas semanas muy entretenidas y yo creo que nos han aportado mucho. Bueno, pues gracias y... Muy inspirador. Gracias, Ander. Ha sido, la verdad, muy provechoso y abriendo la mente a nuevas cosas, la verdad. Y luego animar a EMA RTV que siga abriendo estos espacios, estos ágoras para compartir. Gracias. Muy bien. Pues nada, lo dejamos aquí. Nos vemos en otras. Nos vemos en muchas. Muchas gracias por todo. Gracias, Pedro. Nada, a todos vosotros y vosotras, y a ti, Ander, especialmente en el módulo que estáis impartiendo. Ha sido fantástico, según nos comentan los compañeros que han disfrutado de él. Así que nada, y al resto seguir invitando, aunque ya se acaba el proyecto Mundo Finito. Es una pena que Guilla ya ha estado en todo, ahora le estaba escribiendo, pero todavía no me lee. Y nada, seguiremos, como decía Iván, organizando
fritangas de estas que vienen bien para refrescar la mente y para seguir participando, dialogando, viendo errores, con muchos problemas comunes, ¿verdad? Soluciones comunes. Y creo que ha dado en el clavo el proyecto, así que me agrada especialmente además que se haya aprobado ya la tercera edición. Eso significa que vamos a poder seguir dando leña, porque además de estos seminarios, ya sabéis, esta línea, este proyecto trae radio, trae audiovisuales, trae cursos de edición audiovisual, entonces muy participado y pensado exclusivamente para las organizaciones que trabajáis en el tercer sector, así que yo creo que se le puede sacar mucha punta a todo este trabajo. Gracias a todos y todas. Qué bien.